Muy buenas tardes y bendiciones a todos aquellos que se nos unen en esta hora, en esta transmisión desde la República de Panamá. Les habla su pastor Alexander Barrera y servidor de Jesucristo. Es un placer compartir el tema de hoy, que es el poder de la influencia. El poder de la influencia. La influencia produce cambio, produce transformación a lo que es expuesto, a lo que impacta con el ejemplo, con la acción, con las palabras, con las ideas, con el ánimo que expone, por ejemplo, una persona a otra. El fuego expuesto a cualquier material ejerce una influencia y dependiendo del material se generan cambios, se generan transformaciones. El poder de la influencia que tú y yo tenemos es real. Te des cuenta o no te des cuenta, tus actos, tu vida en esta tierra ejerce una influencia. Como la influencia de Dios Padre, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ejerce una influencia tan poderosa en la cual millones y millones de personas han sido impactadas, han sido transformadas, como lo será tu vida en cada área, en tu familia, en tu fe, en tu vida personal, profesional, espiritualmente. Tu vida será impactada por la palabra, porque ella tiene ese poder de generar los cambios que ningún hombre puede generar en ninguna persona, solo Dios con su palabra. Y allí se ve el efecto muy diferente al que puede lograr un hombre en una persona al tratar de influenciarla, al tratar de generar cambios. Y es interesante saber que hay una influencia más poderosa que la humana, que la social en esta tierra, y es la espiritual, de un Dios que tal vez no puedes ver, pero puedes verlo operar, trabajar, impactar, transformar tu vida y mi vida, porque hay millones de testigos a nivel mundial en todos los continentes de la tierra donde la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo ha llegado, ha generado cambios positivos, en donde las vidas de aquellos que han querido inclusive quitarse la vida, hoy siguen vivos por la gracia de Jesucristo, por la influencia del poder del amor de Dios que se ha hecho evidente en su vida, en donde ni el psicólogo ni el médico pudo hacer mucho. Hizo el intento, pero no pudo hacer mucho porque el impacto tal vez de la influencia negativa, por los problemas, por las situaciones familiares difíciles, por la economía golpeada, turba el corazón, el alma, de la mente de cualquier persona, y en muchas ocasiones se encuentra ilimitado el ser humano para lidiar solo con eso. Pero cuando llega Jesús, el Hijo de Dios, por la fe que tú y yo ponemos en Dios, se generan cambios poderosos, cambios que de la tristeza te dan alegría, del llanto te dan celebración en la mente, en el corazón, en el alma, y se puede sentir, se puede percibir. Y hoy la palabra de Dios te va a hacer percibir esa diferencia de un consejo humano a un consejo de Dios. Porque ¿quién puede superar a Dios en las ideas, en el pensamiento, en la creatividad, en el poder? El cielo y la tierra nos demuestran que nuestro Creador es superior. No hay nadie como Él, por lo cual decimos que es nuestro Dios. Y por medio de la fe en Jesucristo somos hijos de Dios. Qué dicha es saber que tenemos la influencia, si tú y yo nos los permitimos, de un Padre omnipotente, de un Padre que todo lo sabe, que todo lo conoce, un Padre creativo, un Padre poderoso en manifestarse en favor tuyo y mío. Su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal contigo. Si Dios nuestro Padre tiene un plan de bien para nosotros, está de nuestra parte acceder a ese plan, tomar esa idea, tomar ese consejo, ese mapa, esa guía, esa brújula
que te da Dios mediante su evangelio, las sagradas escrituras, su palabra, que nos orienta, que nos influencia poderosamente, de tal manera que nuestra vida es transformada y cambiada, como yo hoy puedo testificar que Dios cambió mi vida, que su palabra ha sido tan influyente que me tiene aquí motivado, inspirado, convencido de que su palabra es verdad y que transforma la vida, y convencido que las palabras que Dios pone en mi boca, en mi corazón para transmitirte en esta hora serán transformadoras, porque no son cualquiera palabras, no son las palabras del pastor Alexander Barrera, son las palabras de Dios, son las que transforman, son esas palabras que son espíritu y vida, y decimos que son espíritu porque la palabra lo declara, pero también porque espíritu es sinónimo, es igual a vida. Si tú y yo no tuviéramos espíritus, nuestro cuerpo estuviera inerte, como cuando alguien fallece, porque no hay vida, no hay espíritu, que es lo que le da movimiento, actividad, interacción, relación para vivir. Y su palabra tiene ese poder de dar vida, y ella es viva en sí misma porque es la palabra de Dios que hoy escuchas. Por eso quiero felicitarte al estar atento a esta palabra, a esta transmisión que Dios preparó para ti, porque fue en el corazón de Dios los planes que hacemos, los planes que son diseñados, son para salvación del mundo, son para esperanza, son para que nos levantemos en fe a luchar por nuestros sueños, a no rendirnos, y si caemos volver a levantarnos cuantas veces sea necesario para lograr ese éxito, ese triunfo, esa victoria que Dios planeó para ti. Y la mayor victoria que Dios nos dio es la vida eterna, la salvación en Jesucristo como promesa de Dios. Y Dios dice de sí mismo que Él no miente, como muchos o todos los hombres. Es un Dios verdadero, un Dios real, que si te promete algo, que si te dice algo, que si te orienta, te instruye, te dirige, es sinónimo de victoria, de triunfo, de promoción, de superación, como cuando alguno de los que hoy escucha esta palabra logró su colegiatura, su universidad, su profesión, su título, que hoy le genera un salario, le genera una reputación, le genera cierto crédito. Bueno, Dios diseñó ese poder de influencia en ti, en tu corazón, en tu interior, para que puedas ser influyente en la sociedad, en tu familia, en el lugar donde vives, el lugar donde Dios te puso. Si está fuera de tus fronteras, de tu país, Dios lo ha permitido para que seas un instrumento de Dios para bendecir a otros, para animar a otros. Lo que hoy yo puedo hacer como dicha de Dios, como privilegio que Dios me da en declarar su palabra, que activa tu fe, que activa tu esperanza para seguir luchando. Si habías renunciado hoy, Dios te dice, todavía tienes oportunidad, porque estás vivo, te tengo respirando, porque todavía hace falta que logres algo. Y es por medio del poder de la influencia que hoy vamos a ver en cada faceta en la que Dios espera que seamos influyentes, así como Él ha sido influyente en la tierra. Y nos ha revelado una influencia del amor. El amor libera, el amor sana, el amor transforma, el amor da vida, el amor da nueva oportunidad. Como cuando alguien le perdona una deuda a otro, como cuando alguien le perdona una ofensa, una traición, un pecado, una mala acción, una ingratitud, y es perdonado. El que perdona libera a la otra persona. El que perdona sana el corazón, porque decide poner a un lado el golpe, el dolor, la tristeza que provocó esa mala influencia, porque nuestros actos influyen, porque si tú fuiste traicionado, eso no produjo risa, alegría en tu corazón, produjo un dolor. Si
inclusive cuando nosotros lo hemos hecho, no hemos sido influyentes positivamente en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, si hubo murmuración, si hubo crítica, si hubo un trato duro ante un error, sin misericordia, sin compasión, sin tacto, sin amor, es una influencia que sí, es poderosa, pero para dañar, para matar los sueños de otros, para matar la autoestima, como cuando el padre, en vez de animar y corregir a su hijo, lo destruye con las palabras, diciéndole que será un fracasado, diciéndole que nunca va a superar nada, que le va a ir mal por su acción, por su debilidad o por su falta de experiencia o de madurez en algún momento. Y esas palabras comienzan a ser tan influyentes que se constituyen una maldición. Como una persona que tiene alrededor de 50 y tantos años, una mujer, declaraba que su madre desde pequeña, ella cometió un error y su madre se enojó. Y su madre le dijo, nunca serás feliz en la vida, ni con tu familia, ni con nadie. Y ciertamente a la edad que ella tiene se ha cumplido al pie de la letra, porque ha sido dura su vida, se ha cumplido al pie de la letra esa maldición. Por eso cuidado con esa influencia que ejercemos cuando nos enojamos, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos traiciona, nos miente, nos ofende. Hay que tomar ese dominio propio que te da la presencia de Dios, estar cerca de Dios, estar en relación con Dios. Y es por medio de la oración. Dios quiere hablar contigo y Dios quiere hablarte. Nos habla de muchas maneras. Una manera más directa de Dios hablarnos cuando leemos las Sagradas Escrituras, cuando leemos la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos revelan a Dios, nos revelan al Hijo de Dios, nos revelan al Espíritu Santo que desea morar en nuestra vida. Pero Dios es un caballero. Dios no entra a la fuerza a intervenir en tu vida, a cambiar tu vida. Demanda de nosotros que le demos ese permiso, como cuando le dije yo a Dios a mis 19 años, Señor, te doy el permiso de transformar mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida entera para que tú la cambies, porque es triste, es penosa mi vida, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Si hoy yo tuviera a mi familia, mis hijos, mi esposa en esa condición, sería una influencia terrible, fuera una influencia negativa, porque como yo viví mi juventud antes de los 19 años, si estuviera en esta situación pudiera entender de que fuera una mala influencia. Y es una decisión que Dios te reta a que Él te dio su esencia, su imagen, para ser tan influyente positivamente como lo fue Jesucristo al morir en la cruz por ti y por mí. Deuda que no podíamos pagar por nuestros pecados, Él la pagó para que tú tengas el poder de perdonar y de liberar a otros. El poder de hablar positivamente en medio de una situación difícil. Porque qué fácil es en una situación difícil decir, va a ser difícil, va a ser imposible. Eso todo el mundo lo sabe hacer. Eso todo el mundo lo puede hacer. Pero elige lo que no es más fácil, ser positivo, aunque parezca que la tormenta va a devastar toda una ciudad. Pero un hombre de fe se levanta a creerle a Dios que Dios tiene la última palabra. Y ora a Dios, conversa con Dios, intercede por otros a Dios para que Dios intervenga en la vida de tus familiares, de un amigo, de una persona necesitada, de una persona que está esclava tal vez de un vicio que le ha robado todo. Como un hombre hace unas horas atrás me dijo, lo perdí todo, pero tengo a Dios ahora. Tengo a Dios y estoy luchando, estoy peleando, como que peleando la buena batalla, pero ahora con una gran diferencia. No como cuando lo perdió todo, en los vicios, en las malas decisiones, en las malas influencias. Por eso cuidado con las personas que nos rodeamos. No es que vamos
a ser discriminadores de las personas, sino que hay momentos y círculos en los que tenemos que decidir bien. Pasar mucho tiempo en un ambiente tóxico de murmuración, de crítica, de queja, es devastador en la influencia que va a ejercer en nuestra vida para truncar nuestros sueños. Pero cuando nos rodeamos, nos acercamos a escuchar, a dejarnos influir por Dios, o personas de fe, personas de cambios positivos en la sociedad, en la vida, en su familia, en el lugar donde tú te encuentras, eso va a ejercer una influencia positiva en ti. Y cuando seas transformado, cuando seas cambiado de lo negativo a lo positivo, Dios te va a usar para cambiar un ambiente. Hay lugares en donde uno llega, donde hay un ambiente pesado, en donde no se puede confiar, pero una persona ejerce una influencia positiva y comienza a cambiar la atmósfera, las relaciones humanas, cómo interactúan las personas en ese ambiente. Y tal vez tú dirás, wow, me identifico porque en mi familia el ambiente es muy pesado. Bueno, Dios quiere ir contigo a cambiar esa historia en tu vida, a dar una nueva historia en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación con tus hermanos, tus familiares, tus hijos si los tienes. Dios desea unir a la familia. Si hay un pilar para Dios, es la familia. Primero es la relación de Dios con nosotros, que es personal, que es indispensable. Por eso que millones de personas han dicho y han declarado, antes de vivir una vida sin la fe en Dios, sin el evangelio de Jesucristo, sin conocer su palabra, tenía un vacío que intentaba llenar con un paseo, con una comida, con una copa de vino o de alcohol, y no me satisfacía. Pero ahora eso quedó en el olvido porque Jesús llenó ese lugar, y entendí que nunca iba a encontrar llenar ese vacío con todos los recursos, con todos los títulos, con toda la influencia que tal vez tenía, porque tal vez tenían un nombre, una reputación, pero ni eso les llenaba. Y tanto así que en medio de una multitud se pudieron sentir solos. Esa es la necesidad que todo ser humano tiene, que algunos no la han descubierto. Intentan todo, pero todavía están insatisfechos en la vida. Por eso algunas personas se han quitado la vida, porque lo han tenido todo, pero le ha faltado todo, porque le ha faltado la fe en Dios, la fe en el Hijo de Dios, en lo que Él hizo por ellos. Y que Jesús muriera por nosotros significa que somos valiosos. Aunque el mundo, la sociedad y el sistema diga otra cosa, tú eres valioso, tú eres importante. Aunque hayas nacido en un lugar de mucha necesidad o con mucha abundancia, eso no dice qué tan importante eres tú. La declaración del Padre, que de tal manera te amó, por lo cual dio a su Hijo, es lo que importa. Es lo que hoy te desafío a creer, y declaro que eso despertará algo nuevo en tu vida, una curiosidad que te lleva a conocer a Dios, a saber de quién está hablando este joven, este pastor. Estoy hablando del que me transformó la vida, estoy hablándote del que transformó a amistades por años consumiendo droga, y hoy son libres de esa maldición que les robó la vida por muchos años, de aquel que quiso quitarse la vida, pero hoy declara vida a otros mediante el evangelio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, tú y yo podemos ser salvos. Por la fe en Jesucristo, tú y yo podemos cambiar nuestra vida. Puede cambiar el entorno en tu trabajo. Tal vez sientes persecución. Tal vez la influencia es tan fuerte que quieres renunciar. Pero si fue ese trabajo, esa posición que Dios te la dio, no renuncies y créele la influencia del poder de Dios dentro de ti. Porque el Señor quiere morar en ti. Darle ese permiso, habla con Él, declárale: quiero vivir contigo el resto de mi vida, que cuando yo duerma tú estés dentro de mí, que cuando yo avance en mis sueños, en mi meta, en mis trabajos, tú, Dios mío, estés dentro de mí siendo la mayor influencia de mi vida.
porque al sentarse frente a una televisión ciertamente ejerce una influencia, porque esas propagandas que pagan millones de dólares no es en vano, es para ejercer influencia de que compres aquello, de que realices tal acción, como cuando escuchamos una música. La juventud está siendo altamente influenciada por la música de diferentes géneros, pero si hay un pilar que yo he visto en mi nación es en la influencia de la filosofía que veo que ejerce el reggaetón, en donde todo es un sexo desenfrenado. ¿Y cómo ves la juventud? Multiplicándose el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Usted piensa que eso es normal? A la verdad llega a ser normal, porque si tú te expones al fuego vas a sentir calor, y si te expones demasiado eso te va a quemar la piel y lo vas a sentir como un dolor, como un ardor, dependiendo a qué tanto te acerques a ese fuego, qué tanto contacto tengas tú con ese fuego, con esa llama. La juventud expuesta a este nivel de influencia, a estas letras, a estos coros. Es normal que nuestra juventud esté desenfrenada, en un sexo desenfrenado, como quien quiere llenar un vacío, pero no lo van a encontrar ahí, a no ser que le den el permiso de Jesús de llenar ese vacío, por medio de su palabra, de su consejo, de la inspiración que nos produce la palabra de Dios, que algo puede ser imposible para nosotros, pero pasan los días, los años y llegó a ser posible. Hay cosas que he podido lograr que en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, si me preguntabas en ese momento, decía, tú estás loco, yo nunca voy a lograr eso. Y hoy lo he logrado, porque Jesús llegó a tiempo a mi vida. Y si hoy estás escuchando esta palabra, Jesús llegó a tiempo. No interesa la edad que tenga, estás a tiempo para ser salvo. Estás a tiempo para creerle a Dios. Estás a tiempo para probar a Dios que es veraz, que es real, que es todopoderoso. Hay cosas que personas no han recomendado y esas personas han sido tan influyentes que hemos probado algún producto, alguna medicina, alguna planta para curar una afección, un dolor, una enfermedad, y algunos han sido certeros porque nos han beneficiado, nos han curado, han sido un buen producto. Bueno, la mayor recomendación, la mayor influencia que puedes permitir que llene tu vida es el mensaje de que Jesús es tu Señor, Jesús es tu Salvador, Jesús murió por ti porque creen en ti, porque eres valioso, cree en tu familia, cree en tu país, en tu nación, sin importar la situación actual, porque la situación actual no determina tu destino. Si yo fuera creído que mi situación actual en mi niñez, en mi juventud y en mi adolescencia era mi destino, no estuviera aquí hoy inspirado, convencido en lo que estoy hablando, porque lo he visto todos los días de mi vida después que creí en Jesús y le di la oportunidad que me cambiara mi mente, mi forma de hablar. Influencia ejercemos poderosa con lo que decimos en nuestra boca, con lo que decimos a las personas y con lo que permitimos nosotros escuchar. Si te expones a alguien negativo, que todo dice que va a salir mal, que todo encuentra un problema, ciertamente te encontrarás hablando igual que él. Te encontrarás teniendo una gran carga y será imposible alcanzar tus metas. Pero si te alejas de esa influencia y comienzas a escuchar a hombres de fe positivos que le creen a Dios, como hoy lo estás escuchando, eso cambiará tu forma de hablar y cambiará los frutos, los logros serán a un nivel mayor que lo que has podido alcanzar hasta hoy. El poder de la influencia. En una ocasión escuché la historia de un hombre rico que declaró: si yo regresara a la pobreza o a las limitaciones económicas y comenzara nuevamente un proyecto empresarial, si tuviera $100, invertiría en ejercer influencia mediante la propaganda, la mercadotecnia, $99, y me quedaría con $1 para el producto. Y uno dice, wow, qué exagerado. Pero
alguien que ha ejercido influencia de esa manera y se ha transformado en un millonario. Él tiene toda la reputación, todo el crédito para dar un consejo como tal y creer que es verdad. ¿Y por qué lo dice? Porque él sabe que la propaganda en la televisión, en el internet, en las redes sociales es tan poderosa que hace que una empresa sea exitosa, sea fructífera, sea millonaria. Porque la propaganda da frutos. Por eso que la palabra de Dios se está predicando en todas las naciones, porque seguimos promoviendo el nombre de Jesús, que ha transformado a millones y lo seguirá haciendo. Muchas más personas en este tiempo específico que estamos viviendo llegarán a los pies de Jesús, se rendirán a Jesús para que el Señor los promueva, para que el Señor los levante, y tú eres uno de ellos. Tu familia es una de ellas. Lo declaro proféticamente en el nombre de Jesús, porque es inspiración de Dios, así como su palabra. Fueron inspirados hombres en la antigüedad a hablar palabra de Dios, y que hoy se sigue cumpliendo porque es veraz, porque no es mentira, no es engaño. Como muchas personas tal vez te han engañado, ya sea gobernantes, ya sea personas que te prometieron algo y no te cumplieron. Dios no es así, Dios es diferente, y todos los días Dios lo prueba. O sea, es como cuando tú estás convencido de un producto y no compras otro, sino esa marca, ese producto, y nadie te lo saca de la mente. Bueno, nadie saca de mi mente y de millones y millones de personas que Jesús es el Señor, el Todopoderoso, que te va a cambiar, que te va a transformar, que va a hacer que seas tan influyente que provocará que personas sean sanas del corazón, del alma, de las emociones. Provocará que decidan rotundamente quitarse la vida, pero desistirán de ese pensamiento, de esa idea, y amarán la vida por la influencia que tú vas a ejercer. Hoy tal vez estará diciendo: si me conociera este pastor, no estuviera diciendo eso. Yo tal vez en algún momento pensé lo mismo cuando declararon: serás un predicador de la palabra, serás un pescador de almas para la gloria y honra de Dios. Aunque tal vez al inicio no lo creí, no lo veía por ningún lado, porque veía mi baja autoestima, veía que no era dado de hablar, no tenía la confianza para compartir, para hablar con tal libertad, con tal denuedo, con tal pasión, con tal inspiración como hoy he decidido hablarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús, como representante de Dios aquí en la tierra. Porque cada vez que un hombre decide a creerle a Dios, influencia a otros de parte de Dios, es como cuando el abogado representa a su cliente, que tiene el poder y la autoridad para tomar decisiones, para ejercer influencia, para tomar el caso y tratarlo como debe, para el beneficio común de aquel que él representa. Y tú eres beneficioso para la obra de Dios cuando te dejas usar por Dios. Y el dueño, el Señor, el jefe, el Padre, el dueño de todo, se goza y disfruta cuando alguien se levanta a creerle a Él y le representa bien en esta tierra. Por eso cuidado con la influencia que estás ejerciendo con tu boca, con lo que hablas en tu trabajo, en tu negocio. No declares como diciendo: esto va cada vez de mal en peor. Estás maldiciendo lo que Dios te entregó. Estás maldiciendo en la familia, si hablas de la familia de esa forma. Estás maldiciendo a tus hijos, estás maldiciendo tu nación. Cuando dice: bueno, esta nación se va a volver un caos. No declare lo que ven tus ojos. Es más, la fe no es por lo que se ve. La fe es la convicción de que hay un Dios que tiene el control y que va a transformar la situación, tu nación, tus gobernantes, tus empresarios. Por eso que cuando oro declaro que Dios tome el control de nuestros empresarios, de nuestros gobernantes, de la situación económica de nuestro país, de la situación del bienestar social, porque hay lugares donde la situación es difícil, porque hay mucha violencia, hay inestabilidad. Pero cuando te levantas a declarar otra cosa muy diferente, que Dios inspira tu corazón, que tú decides creer, alabado sea el nombre de Jesús. Como cuando nos declararon: difícilmente no nazca tu hija, y nuevamente difícilmente no nazca tu hijo, pero decidimos creerle a Dios y que sí nacería, sí daría a luz una princesa y un príncipe, que son mis hijos, porque son mis príncipes, como
rey y sacerdote, por la fe en la palabra de Dios que nos declara cuando le creemos a Jesús. Dios te transforma en un rey que puede declarar y que se cumple, en un sacerdote que puede intervenir por su familia, orar a Dios y ver la gloria de Dios en sus hijos, en su familia, en su nación. Dios te levanta como un rey y sacerdote, aunque no tengas una corona física, aunque no tengas una túnica tan fina como la que usa un rey, pero tienes una vestidura mayor que esa espiritualmente, una corona dada por Dios con autoridad para ejercer influencia a donde Dios te puso. Si estás en ese lugar, vas a ser influyente, porque tal vez te sentirás como la historia de José, estando en un lugar, ejerciendo influencia, pero después de quedar preso, como diciendo, ¿qué hago aquí? Pero fue un hombre que aún preso ejerció una influencia tan poderosa que le salvó la vida a su familia, además de todas las naciones de la tierra en ese tiempo, como cuando Egipto, alabado sea el nombre de Dios, porque le alabamos con gozo y alegría, porque Él nos ha hecho feliz. Y Él te va a hacer feliz si puedes creer, si decides creerle. Y José en medio de eso ejerció tanta influencia. Pero es que Dios lo ubicó en ese lugar para que en medio de la prueba, en medio de las falsas acusaciones, en medio de la persecución, en medio del caos que pareciera que tenía encerrado una cárcel, fue un hombre poderoso en influencia positiva, porque salvó el reino donde estaba, salvó a su familia, a su parentela, a sus familiares, porque Dios honró su fe, su perseverancia, el ser positivo en medio del caos, en medio de la crisis, porque podrá haber crisis en esta tierra, pero para Dios no hay crisis. Y si tú estás en Dios, no hay crisis que te detenga, no hay crisis que te derribe tanto tiempo que no puedas levantarte y demostrarle al mundo que hay un Dios que cambia las vidas. Dios te inspire. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, o sea, pisada. Cuando algo que fue creado pierde el sentido de la idea del diseñador, del que lo creó, para tal motivo y no lo cumple, perdió el sentido, ya no sirve. ¿De qué me sirve una fogata en día de invierno donde está cayendo la nieve, donde hace mucho frío, si ese fuego no ejerce calor? De nada sirve esa fogata. Cuando comienza a ejercer influencia, cuando produce ese calor delicioso en medio del frío que evita que mueras de hipotermia, congelado. Igual la sal. Usted se imagina cocinando un rico plato de comida, una carne asada, y usted le añada la sal y cuando lo prueba no sepa a lo que usted esperaba o a lo que usted está acostumbrado, usted diga, ¿qué pasó? Y cuando se da cuenta es que la sal perdió su sabor y usted tiene que botarle y comprar otra sal que tenga su sabor, porque el motivo de echarle sal, de añadirle sal a esa comida es que sale, pero si no sala no sirve más para nada. Tú estás en esta tierra para cumplir tu propósito, para cumplir tu función en el lugar donde Dios te puso, en la familia donde Dios te puso, en el trabajo donde Dios te puso, en la posición de honor, de autoridad donde Dios te puso, en el barrio donde Dios te puso. No te quejes más del lugar donde naciste, de la familia en donde Dios te hizo nacer. Disfrútala y pelea, batalla por medio de la fe, para que tus sueños se cumplan, para que el anhelo de tu corazón se cumpla, pero solo creyéndole a Dios, solo hablando con Dios y exponiendo tu caso, tu causa, rogando al Dios Todopoderoso. Prueba a Dios y Él se hará evidente en tu vida, para que esa influencia de Dios te permite influenciar a la sociedad, a la comunidad donde Dios te puso, el lugar donde estás, el país donde te encuentres. Cuando niño, en mi ignorancia, yo decía, ¿por qué yo nací en Panamá? ¿Por qué no pude nacer en otro país? Tal vez que para mí en ese momento fuera más atractivo.
Pero hoy le doy la gloria a Dios de que nací en Panamá, nací en Boca del Toro, nací en Finca 6, nací en esta ciudad donde Dios me transformó, donde Dios nos ha hecho instrumentos en nuestro trabajo. Qué lindo es cuando te dice gracias por esa palabra, me marcó, me inspiró, me animó porque estaba desanimado. Eso es gratificante para mi vida cuando alguien viene a decirme gracias por este apoyo, gracias por esas palabras que no son mías, son palabras de Dios, y creo en el Señor que Dios está inspirando a alguien en el lugar, a la distancia de a los millones tal vez de kilómetros a donde estás. Dios te está bendiciendo. Eso que estás sintiendo en tu corazón es Dios actuando en tu vida por medio de su palabra, de su santo evangelio. ¿Y por qué Dios nos compara como la sal? Porque la sal en la antigüedad representaba lo que hoy representa el dinero, algo valioso para la humanidad, que es tan influyente que usted puede obtener recursos, beneficios por medio del dinero. Por eso que lo que nosotros le llamamos salario, que recibimos en nuestro trabajo, viene de la sal. Por eso es que sale de esa palabra. Salario viene de la sal, porque es simbólico a que la sal es tan influyente que preservaba, cuando no había refrigeración, preservaba los alimentos como la comida que aquí conocemos en Panamá, el bacalao, que es el pescado con gran cantidad de sal, expuesto al sol. Pasa mucho tiempo sin dañarse, sin necesidad de refrigeración, de ponerlo en un congelador, en una nevera. Entonces la sal lo que hace es purificar las cosas. Tu vida puede purificar el ambiente de tu matrimonio, de tus hijos, de tu trabajo, de tu negocio. Si le permite que Jesús entre a tu vida, que la presencia de Dios more en ti a través del Espíritu Santo que fue prometido por Jesús, de que el que cree en Él, su presencia morará dentro de esa persona y le transformará, le consolará, le guiará a toda verdad, al camino que es Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra persona que nos lleve al Padre, a Dios. Jesús lo declaró. Y tú y yo podemos creerlo y ser prueba al mundo de que es una verdad que transformará las naciones de la tierra, los continentes de la tierra. Lo declaramos en el nombre de Jesús. En medio de las situaciones difíciles que no dejarán de pasar, Dios va a hacer maravillas y se va a hacer notar en tu vida, en mi vida, en nuestros asuntos, que tenemos que avanzar. No nos podemos detener en medio de las circunstancias difíciles. Tenemos que imponer la influencia de Dios en nuestra vida a otros, porque el deseo es que todos seamos salvos, o sea, un bien común. No puedes pasarte la vida siendo exitoso tú sin beneficiar a otros. No puedes pasar la vida siendo fructífero tú sin beneficiar a otros. Porque Dios te hizo fructífero para bendecir a otros, para ser influyente donde Dios te lleve. No solo es para gozarte tú, no solo es para ser feliz tú. Dios es feliz, pero no se conformó con eso. Quiso que tú y yo fuéramos felices, disfrutáramos la vida y lo hiciéramos también por otros. Nos sacrifiquemos por otros. Ese es el objetivo del poder de ser tan influyentes en esta tierra como Dios ha decidido serlo en tu vida si le creíste. Porque toda persona que le crea a Dios, Dios va a ejercer una influencia tan poderosa que le transformará la vida y será instrumento para transformar la vida de otros. Como cuando le dicen gracias porque me ayudaste a salir de los vicios, del casino porque lo vendí todo, lo perdí todo, pero hoy puedo administrar bien mi dinero porque ya no soy presa fácil del casino, de la apuesta, de la chinguia. Wow, qué lindo ver que el fruto de tu trabajo tú puedas comer de él, tú puedas disfrutar de él junto con su familia. Pero alguien que entrega todo su dinero a los vicios, sus hijos soportan hambre, soportan baja autoestima, desilusión, porque yo lo viví cuando niño, donde se fugaba en mi casa el dinero que yo tenía que gozar en la vivienda, en el vestido, en el alimento, se lo llevaba el vicio en la vida de mi padre.
es triste, yo lo viví y ejercí una influencia negativa en mi vida, tristeza. Pero cuando Jesús viene, transforma todo eso, cambia todo eso, para que no seas mal administrador de lo que Dios te dio. Si eres padre, Dios te dio hijos y Dios demanda que seas tan influyente positivamente en ellos que nos llamará cuenta de lo que Él nos entregó, de cómo cuidamos lo que Él nos entregó. Si te entregó una buena posición, un buen nombre, una buena reputación, cuídala, no la desperdicies aceptando un trato que la ley no te lo permite, llamado corrupción, llamado soborno, porque tarde y temprano nos llamará cuenta la ley humana. Y si no llega a la ley humana, llegará a la ley de Dios. Sé influyente positivamente y no negativamente. Es una decisión que todos los días tenemos que tomar. No es un día, no es un mes, no es un año. Todos los días de nuestra vida que Dios nos regale en esta tierra, debemos tomar decisiones. Y tú decides si eres influyente o no. Tú decides si tu influencia llega a ser negativa y positiva. Y preguntarán algunos, ¿cómo puedo ser influyente positivamente? Número 1, creyéndole a Jesús. Porque la fuerza que tú no tienes y yo no tengo para hacer el bien, la tiene Dios y quiere regalárnoslas. Quiere añadirle como un atributo que tú y yo nos hace falta. Y prueba de esto es que toda persona que ha vivido en esta tierra ha pecado. No ha podido dejar de pecar, que es matar, que es mentir, engañar a otros, traicionar a otros. No sé cómo conoces esas acciones, pero la Biblia lo llama pecado, lo llama traición, lo llama una mala influencia. Independientemente de cómo llames esas acciones, ejercen un daño a otra persona. Y los 2 mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios desea influenciar en nosotros y que nosotros demos influencia a Dios por medio de nuestra gratitud, de nuestra obediencia, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, declarando que Él es Dios, que Él es el dueño de todo, el creador de los cielos y la tierra, el que puede cambiar las cosas, el que tiene la última palabra. Tengo amistades que debieron estar muertas porque el médico le dijo, esta es una enfermedad crónica y ya está un nivel muy alto y poco tiempo te queda de vida. Y han pasado años y están vivos porque Dios le dijo, yo tengo la última palabra. No la ciencia, no el doctor, no el psiquiatra, no el gobernador, no aquel que quiera declarar algo negativo en su nación, en tu familia, en tu casa, sino lo que Dios quiera decir de ti. Y te recuerdo, Dios dice, tengo planes de bien y no de mal. No creas a la mala noticia, a buenas y primeras. Mira al cielo, alza tu mirada a Dios y créele a su palabra. Y Dios nos habla todos los días cuando abrimos las Sagradas Escrituras. Y qué bendición que ahora podemos tenerlo en nuestro celular. Todos los días, toda hora, puedes tener el consejo de Dios, la palabra de Dios a mano. Dirás tú, nunca Dios me ha hablado. Bueno, Dios te está hablando hoy y siempre ha querido hablarle. Si te acercas a la palabra de Dios, Dios te hablará todos los días. Si hablas con Él, Dios te hablará con hechos, haciendo milagros en aquella necesidad, en aquello que tú y yo estamos limitados, inclusive nuestras amistades. Hay veces personas han querido ayudarnos, pero dicen, ya no puedo a más, ya esto me rebasó, quiero ayudarte, pero ya no puedo. Pero Dios siempre podrá, y Dios siempre quiere ayudarte, porque qué Padre, Él nos llama hijos y nos toma como aquel padre que quiere lo mejor para su hijo. Y si Dios es nuestro Padre, desea lo mejor. Si Dios es nuestro Padre, nos va a dar los recursos que necesitamos. Y se reciben a través de la fe, no a través de la duda, no a través de la queja, no a través de la crítica. Y te recuerdo, la mayoría de los israelitas que fueron liberados de la cautividad porque eran esclavos en Egipto y fueron liberados y pasaron el mar rojo
en dos, partidos por Dios para que pasaran en seco y llegaron al otro lado, pero no aprendieron a la primera. Comenzaron a quejarse de todo. Por eso que llegaron a la tierra prometida, pocos para la gran cantidad que cruzó el desierto, porque esa primera generación era muy quejumbrosa, de todo lo veía negativo, y Dios no los premió en su necedad, en su terquedad, en su rebeldía, en su desobediencia, porque ciertamente pasaron pruebas, pero eso no nos da licencia de mantener un ambiente en casa, en el trabajo tóxico, de queja, de lamento, de murmuración, de crítica, de juicio, sino Dios demanda de ti en ese ambiente limpiarlo a través de ser positivo, de hablar de una manera que manifieste fe de que Dios puede hacer algo. Porque si Dios está en el asunto, somos demandados a creer a que habrá un cambio. Como declaro que habrá un cambio en tu casa, si puedes creerle, en tu nación. Habrá algo positivo en medio del caos y que alumbrará y cambiará todo. Porque aunque parezca que es una luz muy pequeña la influencia que está ejerciendo, si no te detiene, alumbrará una ciudad entera con tu testimonio, con las palabras que Dios ponga en tu boca, con tus frutos. Porque las personas pueden criticar todo lo que les dé la gana, pero no podrán esconder tus frutos y mis frutos. En mi trabajo, en lo que hago, he escuchado muchas murmuraciones y críticas, pero Dios me ha enseñado: tranquilo, calla, no te afanes, no te preocupes, tus frutos hablarán por ti, tus frutos le callarán la boca a aquellos negativos, aquellos que van en contra de todo lo bueno. Tus frutos, como cuando dicen: no, él no se va a graduar, pero después te tomas la foto, la subes a tu estado y dándole gloria a Dios de que sí fue posible. Cuando no, ese negocio nunca va a fructificar, y ya has expandido tu negocio a 3 tiendas, o ha multiplicado tus inversiones porque otras personas se han unido a tu proyecto y ellos venden por ti. Qué lindo es ese poder tan influyente que multiplica. Pero hubieron las críticas, sí, y hay millones de historias como esa, donde todo no parecía a favor, donde todo no parecía lindo y bonito, pero había un hombre, una mujer, un niño, un joven, un adolescente que creyó en su meta, creyó determinadamente que Dios iría con él, y las críticas no lo mataron, la oposición no la mataron, sino que se sobrepusieron a la oposición. Así que no hay excusa. Dios te está desafiando. Dios dice que va contigo si puedes creerle. ¿Y por qué repito esto si puedes creerle? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú creerías en alguien que viene a pedirte un favor y tú sabes que esa persona no confía en ti o no cree en ti? Dirás: ¿para qué viene a pedirme un consejo si él no cree en mí? ¿Para qué viene a pedirme ayuda si él no cree que puede ayudarle? Ir a Dios creyendo que él no va a hacer nada es una ofensa. Pedirle algo a Dios y pensar que Dios no me lo va, no le interesa conmigo, es una ilusión que no va a lograr nada. Por eso, pedid y se os dará, tocar la puerta y Dios te va a abrir, llamarle y Él te contestará, Él se acercará a tu llamado, a tu clamor, a tu oración, a tu petición. Te invito a reflexionar en esta palabra y poder ver qué necesitas corregir, en qué estás ejerciendo influencia positiva. Puede ser que estás siendo el gran influyente en tu negocio, pero en tu casa tu lenguaje es diferente, negativo. O puede ser que en tu casa eres positivo, pero en la situación difícil, en el trabajo, en el negocio, tus palabras son desalentadores. Bueno, cambia tu lenguaje. Somos influyentes por lo que hablamos y por lo que hacemos. A veces demandamos de otros que hagan muchas cosas y nosotros no hacemos nada. Tenemos que ser influyentes con el ejemplo. Jesús fue el ejemplo de vivir en santidad. Jesús fue el ejemplo de sacrificar su vida por agradar a su Padre Celestial. Jesús es el ejemplo de que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque a veces mentimos por no querer decir la verdad.
Está bien, te voy a ayudar sabiendo que no vas a ayudar. Cuando uno puede, puede, y cuando no puede, ser veraz, ser sincero en lo que nos comprometemos. A veces nos comprometemos, sí, voy a hacer tal cosa, sí, voy a dar esto, sí, voy a apoyar en esto, y quedamos con una influencia negativa porque dice, no, este es un charlatán, este es un mentiroso, en él no se puede confiar porque hablamos y no cumplimos. Dios te da grandes promesas y te cumple. Él es nuestro gran ejemplo de influencia. Así que cuidemos lo que hablamos y alejémonos de ese ambiente tóxico, de esas personas que todo es negativo. Y si nos vamos a quedar ahí, hablemos y declaremos a esa persona, ¿por qué no hablas mejor así? Y verás una diferencia. Aconseja, instruye, enseña, habla. No te quedes callado, porque eres luz donde Dios te ha puesto. Tú eres la esperanza de esas personas que no han escuchado esta palabra, para que se levantes, para que puedas repetirla, para que puedas predicarla, enseñarla, instruirla a otros, comenzando con tu familia, comenzando con tu entorno, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu negocio, ahí donde Dios te puso, en esa organización, en esa institución, en ese trabajo. Sé influyente, manos a la obra. No nos encontremos como esa sal que perdió su sabor, que perdió su influencia. La sal es usada en los lugares donde cae mucha nieve y los carros ya no pueden pasar. La sal es tan influyente para permitir que los caminos sean transitables, que echan gran cantidad de sal y permite que los carros vuelvan a transitar. Ejerce una influencia que le abre camino a la comunidad.